Ay, madre mía, las cosas que tiene. Estamos en tiempo de tertulia, en tiempo de análisis. Espero que lo anterior no se haya escuchado por mí va a generar algún serio problema. Por cierto, efectivamente, ayer Valverde, que es defensa, metió 3 goles como Pirri. No es que se pusiera el número 4. Lo que yo no entiendo es que un defensa lleve el número 8. Yo estoy hecho un cacao. A mí me gustaba que cada jugador llevara, cuando el portero jugaba de portero y no estaba, jugaba con el número 1 y el portero suplente llevaba el 12. O, por ejemplo, el eterno 12 siempre fue para mí Marcos. O, Marco Llorente, no, el padre. Julio Jul- tampoco. No, Julio es el tío. Así es, Eh, claro. no, es que Marco Llorente, pero el padre de Marco Llorente, ¿cómo se llama? El abuelo era Gento. Gento. Y luego, Gento. Gento Sería tuvo varios Marquito. hijos. Luego estaban Paco Llorente y no. Julio Paco Llorente. Claro. Paco Llorente para mí ha sido lo mejor, junto con Onésimo Redondo, no, Onésimo Sánchez. Onésimo Redondo, de los hombre, también, mejores hombre, jugadores que de lo la recuerde liga. Y al Julio caudillo de Salinas. Castilla. Y Julio Salinas. Miguel Ángel García Remo en la portería, me daba igual. El gato de Odessa. El gato, Chendo por un lado, Gordillo por el otro, Pirri, digo, la selección ideal para mí. Del Julio Madrid. Salinas y Santillana en punta. Pero Julio Salinas no jugó nunca en el No, Madrid. pero digo, no del Madrid, hablo de lo que pasa es que la mayoría de los jugadores son del Madrid. ¿No? Paul Weiner también le metería yo ahí, Netzer, Stilike también. No, ahora- hablo de 22 jugadores. Cierto Ahora sesgo, que habla- hay un cierto sesgo. Entonces, Ahora que estás hablando de fútbol, aunque yo no me gusta el fútbol, pero tengo que reconocer que el Racing va el primero en segunda y ascenderemos, Dios mediante, a primera. Con lo cual ya no nos acordábamos de lo que era la primera. Y bueno, pues el y el equipo... que mejor juega de segunda junto con el Castellón. El Racing, en este año. Bueno, acabamos de ganar al Córdoba, que ha sido glorioso. O sea, que no está Bueno, mal. Fernando Paz, muy bien. Muy buenos días. Muy bien, yo. Muy buenos días, muy buenos días. Tengo un ligero dolor de estómago de tanto café. Sí. Os quiero, os amo. Os amo. Os amo. Hablábamos- Somos sentimientos, una efusión sentimental desbordada hacia vosotros de amor. Tú eres un cariño, tío que ama compasión. mucho. Yo amo mucho. Decían que Yo- Mussolini amaba tanto que no podía dormir. No, Eso hombre, es verdad, pero porque le es quitaba que- mucho tiempo. Es que Fernando es agustiniano, ama y haz lo que quieras, que es lo que Ahí decía está, San Agustín. efectivamente. Luis Sánchez Boya, ¿cómo estás? Antes de que me digas que va a hablar mañana, déjame que cuente esta anécdota de Mussolini. Decían que mientras Italia dormía, el Duce estaba en vela vigilando por los italianos y las italianas. Sobre todo, Sí, sí, sobre todo las italianas, efectivamente. Bueno, Luis Sánchez Boya, mañana que vamos a tener. Pues mira, mañana, ahora me van dando, yo voy Te van- descubriendo bandazos, te van dando. personajes, y entonces ahora voy a empezar con una pequeña saga de las afrancesadas. Anda. Pues claro, hemos hablado siempre Agustina Aragón, Manolita Malasaña y tal, pero hay un grupo de españolas afrancesadas que yo creo que son interesantes. Entonces mañana vamos a hablar de Ana Rodríguez de Carasa y Sáez de Santa María, que era la mujer del teniente general O'Farrill. Sí, 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 Era sí. una de las grandes afrancesadas, y luego seguiremos con alguna más, como por ejemplo la duquesa de Montehermoso, la marquesa de Montehermoso, la condesa de Jaruco, que era una criolla muy guapa, cubana, que también fueron unas afrancesadas importantes, y que yo creo que en la historiografía, tenemos aquí un historiador, en fin, de cabecera como Fernando, yo creo que las tienen muy abandonadas. Entonces, bueno, pues yo quiero recuperarlas, porque es un programa el nuestro que intentamos recuperar a todas las españolas, hayan hecho lo que hayan hecho, y entonces, bueno, habrá 3 o 4, tampoco había muchas más, importantes, y hablaremos de esas afrancesadas, y mañana Ana Rodríguez de Carasa y Sáez de Santa María, apellidos ilustres, que era la mujer del teniente general O'Farrill, y tuvo además una vida muy, muy espectacular, con una vida en los salones. No fue la amante preferida de José I. Ah, ¿no? No Joder, fue la... qué Es desilusión. más, le criticaba, llegó a criticarle. Luego, claro, tuvo que estar en el exilio y Es no que- muy, muy allá, ¿entiendes? Pero ella sí fue crítica en algunos momentos con José I, y, por ejemplo, la condesa de Jaruco no. La condesa de Jaruco se acostaba con José I, entonces, claro, pues no le criticaba, ¿no? Pues además le iba muy bien. Pero en este caso, Ana Rodríguez de Carasa es una afrancesada que llegó a ser muy crítica con José I y las políticas de los franceses en España, y bueno, pues vamos a hablar mañana de ella, pues yo creo que pues. de justicia recuperarla en el programa de esta casa. Pues de hoy, le Mayores echaré- Olvidados. hoy le echarían de Twitter a A esta buena sí, chica por no amar suficientemente. Quinto, en televisión española está una pedorra como Yolanda Díaz, Lady Cohetes, hablando de cosas, tal y como está el país, hablando de cosas tan actuales como José María Aznar. Y llevan las fotos de Aznar, llevan unos 10 minutos hablando de que es una indignidad el comportamiento de Aznar. Y en esto tiene razón Yolanda Díaz. Es una auténtica indignidad el comportamiento de José María Aznar. Pero, hombre, con la que está cayendo en este país, que me lleven a esta pedorra, es una palabra
que me encanta para definir el comportamiento de algunos. Sí, además, como tengo que si lo digo mal, me recreo en la suerte, ¿sabes? Sí, es como doña Rogelia, lo mismo, sobre todo por la nariz. Pues ¿no? nada, hablando de cosas tan importantes como José María Aznar, vamos a hablar del odio. Comentábamos justo antes de entrar, yo os preguntaba si odiabais, y vosotros, como unos cristianos, odiáis poco. Yo antes algo más, pero ahora ya después de esta normativa Bueno, claro, después de esta normativa... solo siento amor generalizado por todo. El odio del PSOE, corruptos y muy, muy violentos, Fernando. Lo estamos viendo a lo largo de la historia y lo estamos viendo ahora en la actualidad. Estamos viendo cómo te llama Maracha, como son infiltrados, pero, seguro. Pero, extrema derecha en el PSOE. No, yo esta mañana llamaba, el PSOE no son así. Nunca han matado a nadie, ni asesinado. Nunca. Infiltrados y descontrolados, se dividen en dos. Los malos del PSOE. El PSOE es bueno, tío, solo quiere el progreso en España. Fíjate, yo esta mañana pedía que les hace falta, no al estilo camboyano ni chino, pero al gobierno habría que encarcelarles a ellos, a sus colaboradores, y meterles en campos de reeducación una temporada. Y lo digo bien, lo digo porque llega un momento que nos quieren hacer ver lo que no ha sucedido. La no agresión a Sara Santaolalla, el que critica esa no agresión es un fascista que hay que acabar con él. He estado hoy brujuleando a las 5 de la mañana los insultos que le dedican a Antonio Naranjo. Antonio Naranjo nazi. Bueno, está cercano a Isabel Díaz Ayuso, el de nazis, y efectivamente para ellos. Claro, como ellos son el centro político, el de nazis está a favor de Díaz Ayuso, como el y otros periodistas, como Nacho Abad, tan tibios, o como puede ser Pablo Motos, son nazis, y lo han dicho así, son nazis porque no tienen solidaridad con una compañera. No tienen solidaridad con una compañera agredida. Y una compañera agredida. Entonces digo, pero no sería bueno meterse en un campo de educación para explicar lo que es una agresión y lo sucedido. Bueno, Javier, lo que pasa es que la reeducación implica la aceptación de que ya estaban educados antes y hay que volver. Entonces, yo me tenía un campo de educación. Les llevaría a la primaria. Sí, pero por amor. O sea. Por amor. Sí, por amor. Sí, para educarles y a partir de ahí, pues, que puedan construir su propia personalidad en libertad. Con la que está cayendo, os digo, el PSOE, ya había una aplicación para controlarlos que se llamaba Faro, ahora saca una que se llama Odio con H. Hombre, es un insulto, no a la inteligencia, que esa es una frase muy manida, que se dice. Un insulto a la gramática, para empezar. Para empezar a la Real Academia Española, efectivamente. Te lo ponen con H, no sé cuál es el significado de la H, ¿no? Pero la verdad es que los que odian, los que han dado la vuelta al relato. Qué pena que hoy no esté Óscar, pero le han dado la vuelta al... Óscar con H. Óscar con H, eso, justo, a ver, que no esté, porque él sabe mucho de relato, o Luis María Fernández, y le han dado la vuelta. Es decir, se han construido un relato muy alejado de la verdad. Es que el Partido Socialista es el partido más criminal y corrupto de la historia. Y tú que eres historiador y la conoces bien también. Por infiltrados y descontrolados. Claro, infiltrados, por ejemplo, en la extrema derecha, ¿no? Claro. Bueno, ¿es lógico que este gobierno se dedique a esto ahora? Sí. Lógico es. ¿Qué busca? ¿Más división, más tensión? Hombre, claro. Vamos a ver, si alguien ha alimentado el enfrentamiento en España, es la izquierda. Pero básicamente porque vive de eso, porque en su propia formulación ideológica, está eso. O sea, la idea de la lucha de clases es una idea que en sí misma pues implica odio, ¿no? Lógicamente. Es decir, hay que azuzar a unas clases contra otras para que se produzca el efecto histórico deseable que conduzca finalmente al proceso. Lo conocemos, ¿no? Y después de que, bueno, esa idea que está creada sobre un esquema histórico, lógicamente ya superado, porque obedece pues a la sociedad que conoció Marx, hace 170 años, 180 que empezó a escribir el joven Marx, ¿no? Y lógicamente no se compadece en nada con la sociedad que tenemos hoy, porque ya no es una sociedad de clases, no es una sociedad industrial, no es una sociedad en la que haya proletariado, burguesía. Todos esos análisis sirvieron en su momento, estuvieran acertados o no, pero se basaban en una realidad, porque el marxismo es implacablemente realista en el sentido material. Lo que tenemos hoy no es marxismo, es otra cosa diferente. O sea, Marx se revolvería en su tumba. Viendo el wokismo. Claro, viendo el wokismo, ¿no? Y diría, ¿pero esto qué es? ¿Cómo que la realidad es según uno la percibe? ¿Cómo que la realidad no es un dato? Cuando era exactamente todo lo contrario, ¿no?
y han sustituido, bueno, como sabemos, esa idea de la agitación social en torno a las clases por otra, que es la de enfrentamiento de grupos distintos, diversos, diferentes, y nos tienen pues a todos encabronados con enfrentamientos que ya tienen relativamente poco que ver con la cuestión económica, que tenga también ocasionalmente alguna relación, pero fundamentalmente pues hombres con mujeres, heterosexuales, homosexuales, adultos y menores, en fin, razas, están muy interesados en todo ese tipo de cosas, ¿no? Y evidentemente su ideología es fundamentalmente agitar el odio. O sea, es algo así como el pináculo del cinismo que Pedro Sánchez haga esto. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando alguien denuncia algo, cuando alguien acusa a otro de algún tipo de carencia o de falla, lo que está haciendo es, implícitamente, se está exonerando a sí mismo de incurrir en esa carencia o en esa falla. ¿Me explico? Si yo te acuso de hipócrita, pues en mi acusación está implícito el que yo no lo soy. Porque se supone que estoy legitimado para hacer esa crítica, ¿no? Entonces, cuando ellos, que son los verdaderos agitadores del odio, y que su ideología se basa en ese odio, cuando ellos acusan a los demás de odiar, pues se están autoexonerando. Mira, cuando hicieron las leyes de odio, perdón, yo recuerdo que... Perdón, me ha entrado... A ver, mientras se ahoga Fernando, a ver si alguien le puede traer agua. Pues, no, toma esto si puedes. El azul de Jamaica. Evidentemente ha habido un cambio de paradigma. Ahora mismo la presunta izquierda ya no es la vanguardia del proletariado, es la vanguardia de la burguesía. Entonces, y los que antes eran los proletarios, pues no sé dónde están situados. Sí sigue habiendo un lumpen proletariat, que diría Marx, un lumpen proletariado. No hay más que ver todos estos personajes, desde la señora Santaolalla. Por cierto, la señora Santaolalla, coño, hay un certificado médico que dice que no ha tenido lesiones. El otro día le dijo una periodista que qué haces con el brazo en cabestrillo y la tía se encabronó. O sea, usted está haciendo, joder, una auténtica performance. Joder, con un brazo en cabestrillo que no tiene que tener el brazo en cabestrillo. Y luego lo primero que yo me pregunto, ¿quién es la señora Santaolalla? Yo no la he oído nunca, más o menos de referencias por las cosas que oigo, pero ¿esta señora quién es, joder? O sea, esta señora es una payasa, en el peor y el sentido despectivo de la palabra. Entonces, joder, que la gente esté haciendo una auténtica geografía de la payasa de turno, pues me parece muy grave. Y todo lo que hay alrededor del Partido Socialista en estos momentos es toda una serie de clown, en el sentido clásico del gracioso de la pareja de los dos, el Augusto y el clown, que están aprovechándose de que son clown y ganando dineros que no ganarían mis paisanos, los hermanos Tonetti, los pobres, cuando eran los mejores payasos que había en España. Entonces, claro, que ahora mismo lo más importante, odio, están haciendo con H un ataque directo a la Real Academia Española, al limpia, fija y de esplendor, que era el lema de la Real Academia Española. Yo estoy esperando que los académicos en masa se declaren en huelga y hagan una marcha hacia el Palacio de la Moncloa, encabezados por el señor Reverte, que fue corresponsal de guerra, y no vendría nada mal, joder, que estuviera al frente de las huestes de la Real Academia Española. No lo verás. Entonces, no, hombre, lo estamos diciendo de coña marinera, oye, vaya. Lo digo sobre todo por lo de Reverte. Ninguno de ellos. Pero estamos entretenidos en un juego de imágenes a través de las redes sociales, de las televisiones, lo cual hace que los españoles se despisten, si es que estaban alguna vez atentos, porque están muy despistados desde hace años, de lo realmente grave que es la corrupción tan tremenda que hay en el Partido Socialista y la banda de criminales que tenemos al frente del gobierno. La hemos normalizado esa corrupción, por cierto. Mañana vas a Mallorca, no, el día 20. ¿no? El sábado. Atenea Sinach. Sí, no vas con Iván Espinosa. Sí, no tiene nada que ver. Vas a estar en Mallorca. ¿Y de qué vas a hablar? De la transición. De la transición política que hubo en España y tal, porque la transición, como sabes, tiene un significado distinto. Sí. No la transición a otro... No, a otro estado, a otro género. A otro género, no sexo. El sexo, bueno, te lo puedes mutilar si quieres, pero pues, no es tu caso. Complicado. Mira, aquí, efectivamente las cosas son así, pero yendo un poco más allá de lo estrictamente político, aquí está pasando una cosa que es verdaderamente increíble, ¿no? Y es que hay una parte de la población española que es que está sucediendo, que está dispuesta a creerse lo contrario de lo que ven sus ojos.
O sea, acordaos, porque esto empezó así, de una manera, digamos, probablemente, claro, hay antecedentes, pero de una manera generalizada con aquella historia de Rubiales, donde nos quisieron convencer de que poco menos que la había violado contra su voluntad, etcétera, cuando la mujer luego estuvo haciendo bromas de eso y tal y cual. Y bueno, una parte del país mayoritaria, me atrevería a decir, o no sé si mayoritaria, pero en los medios de comunicación sí. O sea, no salió un periodista, no tuvo un periodista de los medios generalistas. Y sobre todo los deportivos, que son unos miserables. Bueno, claro, como en todo, o sea, de la misma manera que el trato al idioma en la profesión periodística es verdaderamente para ponerles ante un paredón, en el caso del periodista deportivo ya es la degradación suma del lenguaje. Bueno, pues de la misma manera sucede con la verdad. Exactamente de la misma manera. No hubo uno solo capaz de decir, señores, yo lo que veo ahí es dos amigos, conocidos, en fin, gente que mantiene una relación de una cierta intimidad, que sin hacer violencia en absoluto el uno del otro, se dan un beso del cual ella, la presuntamente agraviada, a toro pasado, no hace más que bromas durante días. Bueno, está la discoteca en Ibiza. No, y lo del autobús, etcétera. Sí. Es decir, lo hemos visto todos. Bueno, pues le han aplicado lo de Groucho Marx. ¿Usted a quién va a creer? ¿A sus ojos o a mí? Bueno, pues la gente ha creído a mí, no en este caso a mí, sino al discurso oficial. Es decir, bueno, hemos tragado, ¿eh? Que es que, no, que ha sido condenado. Que ha sido condenado. Es absolutamente increíble. O sea, el cuento del niño, el emperador que va desnudo y todo esto, se está cumpliendo ante nuestros ojos. Una cosa que hemos utilizado muchas veces como alegoría, ¿no?, de otras situaciones. No, aquí está pasando ya físicamente. Y ahora lo acabamos de ver con esta mujer, con Sara Santaolalla, donde no hay absolutamente nada, pero absolutamente nada, y va con el brazo en cabestrillo, como si hubiera sido objeto de una agresión, y se monta una película de nazis, de y le han puesto escolta policial. Le han puesto escolta. ¿A cuenta de qué? En cambio, la mujer que hay quema de un viva junto con otras dos, una vecina y una amiga, no tenía escolta, y el agresor resulta que fue un tío que debería estar en prisión y estaba en la calle antes de tiempo. ¿Le suena eso? A esta señora, Javier, la verdad es que no es un juguete roto al final, porque la están utilizando. Yo creo que lo tienes un problema casi de que esto le está viniendo grande. Claro, tú le han enfrentado. A ver, esta mujer comiendo, estaba tiene un nivel ínfimo, muy bajo, que es el que todos vemos. Tiene una capacidad lógica considerablemente mejorable o disminuida. De verdad, es una persona a la que le cuesta, con sinceridad hay que decirlo, sin ningún afán, de verdad que no, sin ningún afán de zaherirla en absoluto, pero es verdad que es una persona muy limitada. Yo creo que, fíjatelo, y es un fenómeno a analizar, lo digo en serio, yo creo que esta mujer, con respecto a esta mujer, hay sentimientos mucho más intensos entre quienes les produce irritación, claro, entre quienes la rechazan, que entre quienes se pudieran adherir a ella, porque en la izquierda, hombre, podemos decir muchas cosas, pero es verdad que hay gente que dentro de la falacia permanente en la que se mueven, utiliza razonamientos lógicos, es gente, en fin, de un nivel muy superior. ¿Por qué esa gente no tiene el alcance que tiene y en cambio esta mujer sí lo tiene? Yo creo que básicamente por la gente, por la intensidad del sentimiento que genera de irritación, claro, en la gente que le ve. Porque, repito, es que tiene mucha menos adhesión de los suyos, por decir así, que el rechazo que recibe de los de enfrente. O sea que es un poco entre todos, hablando de ella, y yo lo estoy haciendo en este momento, pero hablando de ella, hemos construido un personaje que además es absolutamente de pies de barro, que no se sostiene, con una capacidad, como digo, enormemente limitada. Bueno, hasta el punto de que, digo, la construcción del personaje, que Pablo Iglesias ha hablado de que se presente a no sé qué. Unificando todas las candidaturas de la izquierda para presentarse contra Díaz Ayuso, a ver si tiene la misma suerte que tuvo él. Pero mira, hoy, que no se me olvide, a las 2 menos 20, va a estar con nosotros Ainhoa García Flores, que se encuentra en Hungría, va a entrar telemáticamente, porque está en un encuentro de familia. Ainhoa García Flores es la portavoz de familia, va a estar con Cristina Sol. Oye, pero fijaros, quiero que escuchéis esto, porque yo te doy la razón a ti, pero el problema es que esta petarda nos insulta continuamente. Es decir, la que insulta, no es ella. Sí, claro, llama tontos a los votantes de Vox, a los que no piensan como ella. Le llama fascistas, nazis. Bueno, fascista no es un insulto, es una denominación errónea en su caso. Eso,
pero no, insulto no es. O sea, quiero decir que si yo llamo comunista a un comunista no le estoy insultando. El problema le estoy es que definiendo. Dicen que se va de las 4, que a mí me parece muy bien. El error de las 4 es llamar a esta mamarracha. Eso te da también la magnitud del debate y del nivel intelectual de la gente que llevan, ¿no? Pero claro, nos va a estar Pero más Javier, cara. Javier, Sí, sí. ¿por qué la llevan? Vamos a ver, le llevan por una sencilla razón. Las televisiones, tampoco nos hagamos peras mentales. Las televisiones llevan a la gente por la audiencia, no llevan a la gente por otra cosa. O sea, la labor de la televisión y la función de la televisión de unir, sobre todo en los informativos y tal, no es esclarecer la verdad. O sea, a ver si nos vamos a creer ahora a todos los hombres del presidente y películas de este tipo. No. La función es crear espectáculo, generar espectáculo y atraer audiencia. Es lo que hacen. Entonces, esta mujer produce una irritación muy determinada, de un tipo muy concreto, sobre todo, como digo, entre aquellos que les parece un personaje deplorable. Pero en televisión y en los medios de comunicación en general funciona muchísimo esa relación que se establece de rechazo. Todos esos que dicen, yo cuando sale Sara Santaolalla en la tele cambio de canal y tal, es mentira. No cambian, No. se quedan. Si cambiaran de canal, si la gente no viese lo que, en fin, el Instagram, que sale esta señora, tal, no sé qué, en YouTube, en no sé cuántos, si la gente no lo viera, si no diera resultados en términos de comunicación, esta señora estaría reducida a la dimensión que verdaderamente merece, o sea, a la nada o poco más. Pero el problema es que no es verdad. El problema es que todos los que dicen que no la ven, yo cambio de canal y yo no sé qué, no es cierto, usted no cambia de canal. Y no entro en casos particulares, que ya sé que va a haber mucha gente que va a escribir y va a decir, yo sí cambio de... Bueno, pues usted sí, pero en términos porcentuales, en términos estadísticos, le aseguro a usted que en absoluto sucede ese fenómeno, está perfectamente medido, sobre todo en televisión. Es más, cuando usted que dice que cambia de canal, lo haga o no lo haga, habla de esta señora a su vecina, a su amigo, a su primo o al otro, lo que está es generando una expectación y está atrayendo nuevos espectadores. No hay ninguna censura que funcione mejor que el silencio. Pero es que además, la persona que diga eso, cambio de canal, la pregunta que yo le hago, ¿qué hace usted viendo ese canal? Porque si usted efectivamente está viendo ese canal, me está diciendo indirectamente que no va a cambiar de canal. O sea, no mienta. Bueno, creo que escuché lo que dice su novio. Digo que Sara Santolaña nos va a costar más dinero ahora que deja la pública, porque los ingresos que deje de percibir en la privada, se los dará a la pública. Le pondrán hasta un programa. Bueno, Javier Ruiz, insisto, nosotros no es que le queramos dar publicidad a esta mamarracha, ella nos la está dando nosotros. Lo que pasa es que es para que ustedes vean cómo la izquierda de este país, a pesar de que usted le demuestre, por eso son cabestos en un momento que no se puede dialogar con ellos, usted le demuestra que es una mentira, siguen manteniendo la mentira. Por cierto, claro. me dice un oyente que muchos de los que se reían de ese pico al día siguiente, como los de la COPE, la de los obispos, al día siguiente estaban diciendo que efectivamente había sido un abuso sexual lo que había hecho. Sí, por cierto, que sí. es un kinky de bolera porque viene del PSOE, del PSOE de Motel. Eso Bueno, en la COPE, Javier... Pero eso no le hace ser un maltratador ni un violador. En la COPE, Javier, claro. Uno de los... me parece, no me quiero equivocar, los que venían de la pero SER, creo... Claro. Los que venían de la SER, que desembarcaron en la COPE con enorme júbilo y entusiasmo de la cadena de la conferencia episcopal, como no podía ser de otra manera, creo que fue Juanma Castaño. Sí, creo. Le rió las gracias a Rubiales y con motivo de aquel pico famoso, etcétera, y tal, y al día siguiente, viendo la que se había montado, no porque él le riera las gracias, sino por el cariz que había tomado el fenómeno y la magnitud que había tomado, se apresuró a pedir perdón y a disculparse porque él no había desarrollado la suficiente conciencia de género como para percibir realmente lo que había pasado. Aquí hemos llegado a un momento en que se producen los hechos que todos hemos visto, que se pueden producir estos u otros en materia de relaciones personales entre gente perfectamente anónima y con absoluto y completo consentimiento de las dos partes, un sábado por la noche, y resulta que al jueves siguiente la afectada toma conciencia de que aquello lo hizo hace 5 días y contra su voluntad, o que estaba engañada o que no había tomado la medicación, y va y te denuncia, y el problema no es ese, el problema no es que esta
una mujer que hace eso, en fin, ande un tanto necesitada de ayuda psicológica y psiquiátrica y tal. El problema es que parece que una gran parte de la sociedad también necesita de esa ayuda profesional, porque está dispuesta a creerse que 5 días después la mujer se siente violentada por algo que sucedió, pues eso, 5 días antes. O sea, realmente estamos entrando en una espiral de locura que es difícil cortar desde la razón y desde la racionalidad. Es muy complicado, porque razonar con un loco es imposible. Bueno, es imposible. Entonces, a lo mejor no sé, pero yo creo que ha llegado un momento en que con argumentos de razón, en que por la vía de la razón es muy difícil verdaderamente llegar a cambiar esta sociedad, ¿eh? Oye, déjame que te diga, porque, Movillán, un tal Ferdinand en redes ha escrito: Antonio Naranjo es un hijo de la gran puta, y cualquier día aparecerá donde tiene que aparecer. Alguien se tomará la justicia por su mano. En este país la impunidad de determinados hijos de la gran puta tiene que ser contrarrestada. El día que el miedo pase de un lado a otro, ese día estos nazis y 25 puntos suspensivos. Mira, analfabeto, hay que poner 3 puntos suspensivos. A partir del tercero ya no cuentan. Igual se durmió apretando el punto del coñazo borracho de su propio tuit. ¿Esto no es un mensaje de odio? No es una amenaza de muerte directa. Hay que decirlo así, Aparecerás claro. Sí, donde sí. en las cunetas, Claro, que es... claro, fíjate, ellos son los que utilizaban las cunetas y los paseillos. Un infiltrado, tío. Ese es un infiltrado de extrema Este es un derecha, infiltrado, estoy este no seguro. puede ser de izquierda. Bueno, Javier Ruiz debe ser otro infiltrado. Vamos a escucharle un segundín, por favor. Vamos a escuchar a Javier Ruiz, al infiltrado. Esto que van a ver es Vito Quiles acosando a senadores. Y te pones Ellas a senadores. termina en el hospital. Ella acaba A en el analistas. hospital. Otra de ellas termina en Él el solo, hospital. Vito Quiles, Lo que que les pesa 20 vamos a kilos. mostrar sin aditivos ni edulcorantes. Ni aditivos. Es esto, así se vive el acoso de agitadores ultra al otro lado de la cámara, así. Oye, porque me están pegando, ¿eh? Me están pegando. O sea, me están pegando. Oye, Sara, me está pegando ese tío, ¿eh? Me está Me pegando. está pegando ese tío. Ay, qué bonito es el amor, ¿eh? Ay, cómo defiende a su damisela. Lo malo es que la está defendiendo en una cadena pública que pagamos todos de nuestros impuestitos. Y además eso es como un poco machista, ¿no? Que el caballero andante tenga que defender a la damisela y encima sea mentira lo que está contando. No me parece bien, pero lo más gracioso es que él se infla diciendo que ahí había senadores, bueno, estaba hasta el Papa. Todos se fueron al hospital por culpa de Vito, que estaba a 2 metros cuando ella empieza a gritar que estaba agredida. Dice que no han cortado el vídeo. No, claro que no han cortado el vídeo. Si es que es mentira. Si yo me pongo a gritar ahora, ¡ay, me están pegando! ¡Ay, me están pegando! ¡Ay, me están pegando! ¿Qué? Se ve perfectamente que está a 1,5 metros de A ella. ver, ¿no ves? Pero te dicen, miren lo que está pasando. Y No, te lo mira, dicen. Javier, mira, de verdad. O sea, aquí hay que decirle algo Claro. a Vito Quiles, tío. Vito Quiles, estate quieto, tío. Que la culpa del colapso sanitario es tuya, Es tío. tuya, Es es que no tuya. haces más que mandar gente al hospital, coño. Pero yo me he deprimido un poco porque me estoy dando cuenta que estoy perdiendo el tiempo en el gimnasio, tío. O sea, yo le voy a preguntar a Vito Quiles qué coño toma, tío, para tumbar a media España, tío, con su sola presencia, incluso sin que haya contacto físico, en fin, los destruye a todos y los deja por los suelos, tío. De verdad, es una locura, tío. Es una broma. O sea, esto es una broma. Es una escenificación que no se puede creer un niño de 4 años. O sea, esta es la típica chorrada que haces con tu sobrino o tu hijo y tal, y no sé, que te quitas, tiras por el suelo, me está pegando y tal cuando pasa a 3 metros. O sea, de verdad que, por eso decía antes, que es que no podemos. Llega un momento en que la racionalidad ya no juega aquí un papel absolutamente ninguno. Porque es la elevación de la anécdota a categoría, ni más ni menos. Entonces, claro. Y luego hay un enfrentamiento muy claro, los que hemos estudiado filosofía, entre el ethos y el pathos, entre la razón y la pasión, que era de lo que tú un poco hablabas, Sí. Fernando. Entonces, hoy en día, sobre todo los medios de comunicación audiovisuales, no manejan la razón, manejan la pasión. Es mucho más fácil, porque ser pasional es, digamos, un acto menos complicado o complejo que el acto racional en sí. Entonces, claro, los medios de comunicación, por definición,
desde el punto de vista ontológico, los medios audiovisuales no pueden, sería muy complicado, salvo algún programa que recordamos como La Clave, etcétera, etcétera, que eran programas más racionales, lo único que hay, sobre todo los programas en los cuales hay agitadores y milicianos, como en este caso, me da igual Santa Olaya que el Javier Ruiz. Mira, el Javier Ruiz no lo había oído nunca, Es y el ya con lo novio, que acabo de oírle, queda muy claro que nunca le oiré más. Igual que a Santa Olaya, ahora la estoy oyendo en este programa. Es el gran lanzador de bulos de Claro, España, sí, sí, Javier sí, Ruiz. sí, sí. Es O el sea, mayor fabricante de bulos de España. Yo iba a ver apagón, los fachas. No, pero todo, estoy No, no, todo, o sea, es a desde diario. aquí a nuestros oyentes hay que decirles que no pierdan ni un minuto más oyendo a toda esta banda No, de porque mascachapas. nosotros se lo vamos a poner aquí para que sepan quiénes Bueno, son. ya, no, Pues no. Yo creo que estamos en la obligación de escuchar a esta chusma, No, pero tío. una cosa es que nos Sí. escuchen cuando nosotros hacemos los cortes, porque esta es una emisora claramente seria, y otra cosa es que no pierdan el tiempo escuchando la 4, la sexta, la 1, la madre que los parió. Porque Bueno. escuchar a estos tíos es perder absolutamente... Lo que pasa es que hay algunos que tenemos que hacerlo por obligación claro, profesional. bueno. Pero ya nos sacrificamos nosotros por los Pues lo demás. demás, Así demás. que- Usted no pierda el Usted tiempo, no pierda el aquí tiempo. se lo vamos a poner. Mira, nos ha pasado desapercibido que gracias a Vox se ha anulado la ley de memoria histórica en Baleares. Sí, señor. Hay un personaje en Baleares que es sublime, es Sergio Farré, me parece que se llama, siempre me lío con su nombre. Vamos a escuchar su intervención en este debate de la anulación de la ley de memoria histórica. Digo que ya que hemos puesto un miserable, luego pondremos a otro, pero vamos a ver si entre miserable y miserable podemos rescatar algo positivo. Gracias, señor presidente, y gracias a todos los cargos electos, simpatizantes y afiliados de Vox que hoy están aquí para respaldar este momento histórico de la derogación de la injusta ley de memoria democrática. Y me gustaría iniciar esta exposición en el breve tiempo del que dispongo con los motivos por los que esta ley de memoria debe ser derogada. Parte de una premisa falsa de que nuestra guerra civil fue un enfrentamiento entre los buenos, los defensores del supuesto gobierno legítimo de la República, y los malos, los que se alzaron en su contra. Pues bien, las investigaciones de historiadores como Manuel Álvarez Tardío, catedrático de Historia de la Universidad Rey Juan Carlos, Roberto Vila García, profesor de Historia Política, o el reconocido hispanista y catedrático también americano Stanley Payne, han demostrado que el Frente Popular robó las elecciones. Alrededor de 50 escaños fueron robados por la violencia o la manipulación en la comisión de actas del Congreso. Por tanto, no existe esa legitimidad de origen del gobierno del Frente Popular. El Frente Popular no tenía una legitimidad de origen y del mismo modo tampoco tenía una legitimidad de ejercicio, porque desde el momento que se instauró el gobierno del Frente Popular se alteraron todas las normas democráticas, la separación de poderes, no se garantizó la seguridad pública y todo ello culminó con el pistoletazo de salida del enfrentamiento de nuestra guerra civil, que fue el asesinato de Calvo Sotelo. Esta teoría está respaldada por personas tan eminentes como los catedráticos Luis Eugenio Togores, Alfonso Mullón de Mendoza o Fernando del Rey, catedrático de la Complutense y Premio Nacional de Historia en el 2020, o Nigel Thompson, catedrático también hispanista de la Complutense, o Julio Ruiz, catedrático de la Universidad de Edimburgo, o Juan Linz, catedrático de la Universidad de Yale. Guarden silencio. Pasemos ahora a dar un repaso, veo que les gustan las fotos, pues, de los actos de los buenos que esta ley de memoria reivindica en exclusiva. Calvo Sotelo, líder de la oposición monárquica, exministro de Hacienda, asesinado el 13 de julio por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y de la escolta personal de Indalecio Prieto. Murió 5 días antes del alzamiento nacional, no tuvo ninguna participación en el mismo, sin embargo, sus nombres fueron borrados de las calles. No entendemos muy bien, mientras que, por ejemplo, quien participó en su asesinato como Indalecio Prieto tiene calles, una de ellas en Palma de Mallorca, o también las tiene Margarita Nelken, una de las responsables de esconder a los asesinos del líder de la oposición monárquica, Calvo Sotelo. Tenemos aquí a Ramiro de Maeztu,
sus últimas palabras frente al pelotón de fusilamiento: vosotros no sabéis por qué me matáis, pero yo sí sé por qué muero, para que vuestros hijos sean mejores que vosotros. Un miembro destacado de la generación del 98 no tuvo ninguna participación en el lanzamiento. Sus leyes de memoria democrática han obligado a retirar su nombre de calles y colegios. Muñoz Seca, uno de los dramaturgos más conocidos de la época, el redactor de la famosa La venganza de Don Mendo, nula participación en el alzamiento nacional, asesinado en Paracuellos del Jarama. Bueno, y así continúa. La verdad es que es maravilloso, Sergio, el repaso que les da. Y la bancada socialista se movían como inquietos, sacando fotos de asesinos, algunos de ellos. Te quiero decir que es que reivindican a los asesinos, a los criminales, como negando la evidencia de los hechos. Bueno, ¿no? pues y esto de un palmo con lo de Sara Santolaya. Pues están negando lo que acabamos de ver. Imagínate, lo de hace 90 años, pues claro, pueden hacer mangas y capirotes con la historia, que es lo que llevan haciendo durante muchísimo tiempo. No se le puede poner un pero a esta intervención en absoluto, y yo, lejos de ponérselo, simplemente me gustaría completarlo para ilustrar el contraste que existe entre quienes efectivamente hacen del odio una bandera, aunque lo camuflen y lo llamen de otra manera. Naturalmente no lo llaman odio, lo llaman memoria democrática, lo llaman todas estas cosas, invocan a las cunetas, etcétera. Cunetas que, por cierto, cada vez que se abren, arrojan un saldo de fusilados mayor entre los miembros o entre los afectos al bando nacional que entre los afectos al bando del Frente Popular, como sucede en la Comunidad de Madrid, donde quiero recordar aquí que 2 de cada 3 cunetas que se abren, un 65% de las cunetas que se abren en la Comunidad de Madrid son de cadáveres de gente afecta al bando nacional, o al menos que sus asesinos les imputaban esa afección, esa participación con los nacionales, ¿no? Y simplemente me gustaría, por concretar, para, digamos, contrastar, me gustaría decir una cosa, y es que debería ser lectura obligatoria en bachillerato, si no antes, para todos los españoles. O sea, no podría haber un solo español que terminara sus estudios sin haber leído el testamento de José Antonio Primo de Rivera, para que sepan lo que es todo lo contrario del odio, lo que es el amor a la patria, el amor a los españoles, el amor a la paz, y para que se sepa lo que es la altura moral de un hombre que supo serlo, hombre y español, y contrastar con esa hora de los enanos, a la que también se refirió en un célebre artículo José Antonio en otra ocasión, que es la que desgraciadamente estamos padeciendo hoy. Una hora de los enanos, de enanos intelectuales y, sobre todo, que es peor todavía, de enanos morales, rencorosos, canallas y miserables, que además encubren su odio con palabras presuntamente bellas, en fin, para colocarnos esa mercancía averiada. Por cierto, entre los inocentes asesinados está el propio José Antonio, que fue detenido un 14 de marzo, el lanzamiento fue un 18 de julio, para aquellos que unos meses antes, con lo cual no había pegado un tiro, la justicia dijo que había que ponerle en libertad, porque que si asociación ilegal, que si... bueno, lo detienen Javier, Javier por tenencia de armas, además, cuando todos en teoría había... Pero además él había dejado de ser diputado y tenía que entregar el arma, es verdad, pero es que el plazo de entrega no había terminado ni siquiera. Por eso digo que fue todo mentira. En la ficha de detención de José Antonio Primo de Rivera aparece, literalmente escrito a mano por la policía, detenido por fascista, que, como todo el mundo sabe, es una categoría jurídica reconocida en el derecho internacional. Fascista. Bueno, era un motivo por el cual te podían asesinar como ahora. Claro, pero quiero decir que esto está en la época, en tiempos de paz. No ha estallado todavía la guerra civil, no ha estallado, quedan 4 meses para que estalle la guerra civil, y en España detienen a un hombre por fascista. La policía. Es que en aquel momento no está de más evocar que en aquellos momentos... No, la policía como ahora. No, claro. Por supuesto. Sí. Al servicio del gobierno. Que culmina en ese comando parapolicial de policías y de escoltas socialistas que asesinan a Calvo Sotelo. Eso es. Pero es que en la España de entonces estaba sucediendo, y esto es enormemente grave, y me extraña mucho que no se subraye con la frecuencia con la que debería hacerse, los milicianos de los partidos sindicales
sindicatos y organizaciones de izquierdas recibían en numerosos sitios la consideración de fuerzas policiales. Estaban habilitados como policías auxiliares, que era lo que había sucedido en Alemania entre el nombramiento de Hitler como canciller el 30 de enero de 1933 y la celebración de las elecciones del 5 de marzo de ese mismo año, que le otorgaron la mayoría prácticamente absoluta, la tuvo con el partido de Hugenberg, y que Hitler utilizó ese tiempo para que las SA y las SS fueran nombrados policías auxiliares también. Bueno, esa maniobra para barrer a sus enemigos políticos, con los que mantenía pues un contencioso violento en las calles, violento por las dos partes, por la parte de los nazis, por la parte de los comunistas, sí. Porque cayeron en la lucha callejera durante la República de Weimar, cayeron más nazis que comunistas. Sí. O sea, que luego la historia se cuenta como se cuenta, pero la realidad fue esa. Bueno, pues en España pasó lo mismo. Eso que hizo Hitler lo hizo el Frente Popular. Lo hizo el Frente Popular en la primavera y comienzos de verano de 1936. Claro, sus milicias eran consideradas como fuerzas policiales, con carácter auxiliar, pero fueron... No es que la policía se inhibiera ante la actuación violenta, militarista, etcétera, de las milicias. No, es que tenían esa consideración en muchos sitios. Y esto está relatado por mucha gente que vivió aquellos tiempos, que vivió aquella época, entre otros por Enrique Castro Delgado, que fue el jefe del 5º Regimiento, que es el modelo sobre el que luego se crea en octubre del 36, ya en la guerra, claro, el Ejército Popular de la República. Bueno, pues cuenta cómo estos milicianos que tenían derecho de pernada entraban en cualesquiera establecimientos, se llevaban lo que creía oportuno, repito, antes del estallido de la guerra, o entraban en restaurantes de los barrios bien, pistolón y mosquetón al hombro, y allí consumían lo que les parecía oportuno y a ver quién les pasaba la cuenta. Bueno, este era el Madrid, la Barcelona, la Valencia, la Sevilla de la primavera de 1936, por no hablar de los crímenes y asesinatos que cometían sistemáticamente. Sobre todo esto hay que recordarlo porque el culpable de esa situación fue esencialmente el Partido Socialista Obrero Español. Oye, tengo un invitado. En lo que habéis dicho, vamos a ver, yo conozco muy bien las 3 causas de José Antonio, porque la causa por asociación ilícita le cae a la sección segunda de la Audiencia Provincial y el ponente fue mi abuelo. Absolvieron a Falange Española y cuando estalla la guerra civil, los otros 2 magistrados los fusilaron y a mi abuelo fueron a buscarle y por circunstancias de la vida no lo encontraron. Con respecto a lo que ha dicho el diputado que ha hablado en Baleares, hay un dato muy curioso. Ha hablado de Ramiro de Maeztu, pero hay que decir que iba engrilletado con alambre de espino con Ramiro Ledesma Ramos. Ramiro Ledesma Ramos, para quien no lo sepa, aparte de que fuera uno de los fundadores de Falange, etcétera, etcétera, era el discípulo predilecto de don José Ortega y Gasset, ayudante de su cátedra de metafísica, tertuliano en Revista de Occidente, primer traductor de Heidegger del alemán al español. Y cuando se entera don José Ortega y Gasset del asesinato de Ramiro Ledesma Ramos, dijo la siguiente frase: no ha muerto un hombre, ha muerto una inteligencia. Oye, pero perdóname un segundo, tengo con nosotros a mi amigo Alfonso García de Crónicas Patriotas. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, un abrazo enorme a toda la mesa, en especial a Fernando, mi amigo Fernando que está sentado, le mando un abrazo enorme. Igualmente, Alfonso. Oye, Alfonso, cuéntanos, ¿cómo estáis viendo? ¿Te vas mañana a Valladolid? ¿Cómo estáis viendo estamos ya en la recta final? Por cierto, recordad que aquí el próximo domingo a las 7:30 tenemos un especial, como veían, Fernando Paz, Cristina Sol, Pedro Fernández Barbadio y yo, a ver si puedo entrar desde Kazajistán. ¿Cómo estáis viendo estas elecciones, esta campaña electoral? Bueno, pues muy ilusionante, ¿no? La verdad que se respira un ambiente realmente positivo, ¿no? No hay más que ver a los medios de comunicación de Génova cómo están tan nerviosos, inventando cosas y ya no saben ni lo que hacer. Está muy bien. Le están llevando muy bien las elecciones, el partido. La verdad está recorriéndose las regiones, que es un acierto, creo, muy bueno. Y bueno, se ve la ilusión en la calle. Yo creo que va a seguir la inercia. Oye, la paliza que se está dando Santiago Abascal con todo su equipo, ¿no? Uf, y ahora viene mi tierra. Ahora viene Andalucía. Sí. ¿Cómo estáis viendo? ¿Qué previsiones estáis viendo? Porque
Vamos a ver, Moreno Bonilla no va a repetir la mayoría absoluta, yo creo que eso ya lo tienen claro, y Manolo Gavira está haciendo un papelón brutal, un trabajazo, ¿no? Sí, de hecho, bueno, ya estamos, según las encuestas del CIS andaluz, cuidado, que no estamos hablando de de otra cosa, ya nos ponen a la altura del Partido Socialista Obrero Español, el Partido Criminal Español. Entonces, pues se respira ya decepción. Aquí yo en el pueblo, estamos aquí montando ya el grupito municipal y hay un cambio. Aquí ya yo vivo en un pueblecito muy chiquitito en la Sierra de Málaga, Retraca, un pueblo chiquitito, pero bueno, ya hay 44 valientes que han votado al partido y van a ser más. O sea, hay una decepción de gente que ha votado al PP, creyendo que era menos malo que el PSOE y bueno, va a haber un cambio. Va a haber un cambio como lo ha habido en Extremadura, como lo ha habido en Aragón y como el que, si Dios quiere, lo del Castilla y León. O sea, va a tener que formar coalición con Vox y la otra opción, pues peor que para ellos, ¿no? Que hacer coalición con el PSOE, que sería ya la desaparición del PP. Bueno, pues si te parece, en los próximos días vamos comentando, vamos charlando, y luego las previsiones en Castilla y León, donde tú vas a estar, también son muy interesantes, ¿no? Sí, bueno, ahí teniendo en cuenta que empezamos con 13 diputados, ¿no? O sea, 13 concejales, ¿no? O sea, lo de doblar, oye, quién sabe, ojalá. Pero bueno, si llegamos al 20-21, es más Vox. Cualquier resultado que sea superar en 3-4 escaños lo que hay, es un resultado positivo y es una señal más de que la gente quiere más Vox, como dice Santiago Abascal. Entonces, pues, ¿qué no nos va a quedar más remedio? Y yo creo que están en el Partido Popular esperando a estas elecciones, a los resultados, pues, para llevar un mismo patrón y para, esperamos que echar la cabeza y entrar por el aro, como dice Abascal, ¿no? Pues te mando, Alfonso, un abrazo, estamos en contacto estos días, y vamos comentando. Te mandamos un abrazo muy fuerte, Alfonso. Ya a ver si tenemos ocasión de hacer alguna visita, que hay que decir que Alfonso vive en uno de los sitios, en uno de los rincones más bonitos y espectaculares de España. Sí, además os amenazo, porque hemos abierto el canal de YouTube en Crónicas Patriotas, y os amenazo con secuestraros. Bueno, pues... deseando dejarme secuestrar. Un abrazo. Un abrazo, Alfonso. Un abrazo enorme. Hasta ahora. Adiós. Oye, vamos a ver, sigue la polémica, pues yo ya no sé cómo explicarme, porque hay un documentador que piensa que tengo una inquina especial hacia Florentino Pérez. No, vamos a ver, ayer el club, y si no, que saca un comunicado desmintiéndolo, prohibió en la grada fan, que no sé muy bien que es esa grada que tiene comprada, que llevaran banderas, además literalmente, tienen un acuerdo, un contrato. Les prohibió que llevaran banderas de España, no nazis, ni de simbología ni nada. No, banderas de España, y que llevaran banderas blancas y moradas. Punto. Yo lo he dicho en todo el estadio, lo he dejado muy claro en ese vídeo que he hecho. Igual que se quitó la cruz del escudo cuando el Madrid jugó, me parece que fue en el 2014, hizo una gira por países árabes. Punto. Y la gente contestó llevando más banderas de España. Se acabó. La polémica está en que nos quieren echar del club. Javier, que lleves una bandera de Marruecos. Lo que no entiendo, de verdad, lo que no entiendo, de verdad, Javier, que me tienen mentira eso, es que haya... es mentira. Que ha salido publicado en 80.000 sitios. No que lo desmientas. No vale la pena, Javier. El problema aquí es de fondo, si me permites. A mí lo que no me cabe en la cabeza, de verdad, es que haya alguien que ponga la adhesión a los colores a un equipo de fútbol por encima de la realidad y por encima de España. Señores, que el fútbol es un entretenimiento, no saquemos las cosas de madre. No, es que estaba percibido de la UEFA. ¿Pero qué coño tiene que ver la UEFA para que de España? Fan, la que tienen comprada, saque banderas de España? Florentino o la directiva del Madrid sacó y dijo claramente, lo publica el ABC, ya no lo digo, no lo dice el ATV, lo dice el ABC, OK Diario, el Marca, que se mandó un comunicado que ha trascendido, porque claro, la gente lo ha comentado, gente de la propia grada, donde se dijo que prohibió llevar banderas de España, de Polonia y de Mongolia, a la grada fan, que es la que se supone que tiene que animar los supporters comprados.
no al resto del estadio. Los ingleses sí podían ir con las suyas, ¿eh? Sí, sí. Los Pero ingleses la grada podían de ir con las suyas. animación del Madrid, que es lo que yo digo en el vídeo, la grada de animación del Madrid la que tenía prohibida llevarla. Sí, sí. No el resto del estadio. Sí, sí, la y grada la de gente animación. contestó llevando más banderas. No, el comunicado está dirigido a la grada de animación. De hecho, Claro. en el comunicado se llega a decir que, no sé si en el comunicado, pero en todo caso lo que sí ha trascendido como la información, que creo que sí está en el comunicado, pero en cualquier caso como la información que luego los de la grada transmiten a sus allegados y socios Claro. y etcétera y Además, componentes, es que muchos si de se ellos. grita contra Guardiola, por ejemplo, y tal, que no se secunde desde la grada, Eso etcétera. es, Es eso decir, que las instrucciones están claras y las instrucciones las conoce todo el mundo, cómo funcionan en el Real Madrid. El que no quiera ver que ese club está en manos de un señor que lo está desnacionalizando a pasos agigantados y que efectivamente, por muchísimas razones, que muy probablemente acabe en manos de un señor marroquí, muy probablemente, y que, ¿Le dijo como de su dice amigo? Javier, Joder. lo que hay es una pretensión de que el socio de toda la vida del Real Madrid Abandone el sea club. desplazado y abandone el club en favor de otro tipo de público, etcétera, que está más acorde con la idea que tiene el señor Florentino Pérez de lo que debe ser un club sin adscripción ninguna a ninguna nación, porque es un club universal y al parecer, según el señor Florentino Pérez, lo universal está reñido con lo nacional y pretende borrar todo resto de lo que sea, de lo que tenga un vínculo entre el Real Madrid y España, pues cada palo que aguante su vela. Otros aguantamos nuestros palos y nuestras velas con respecto a los clubes de los que somos, a los clubes a los que apoyamos y ahí estamos y no negamos la realidad y la luz del sol. Lo cierto es que en España los dos grandes clubes, que son el Barcelona y el Madrid y el Barcelona, están en manos de todo lo que está destruyendo a España. El Barcelona en manos de una secta que quiere destruir la nación española y balcanizarla, y el Real Madrid en manos de otra amenaza no menor, que son los que entienden que la nación no debe existir porque están en un proyecto globalista. Si queremos verlo, lo vemos, y si no, pues vemos el mundo a través de unas gafas con una camiseta de un color y un escudo. Pero eso es absurdo, poner el fútbol por encima de España y de la nación. Pues oye, cada uno que tome la postura que quiera, pero luego que no vayan de patriotas. Claro, es que me están negando la mayor. Eso es mentira. Ha pedido llevar símbolos nazis. No, el que está mintiendo es usted. Yo no estoy mintiendo. Con toda claridad. Ya está. Y yo no he Banderas dicho de del España, estadio. dice, banderas ni de España, ni de Polonia, ni de Mongolia, y En la cita- grada fan, claro, lo que yo he dicho, la grada fan. Claro. Yo no he dicho todo el Y estadio. la luego, grada y fan. luego a partir de ahí ha habido gente, Claro. ha habido madridistas de grada, madridistas que no están entre el grupo, entre la grada fan, sino de otras zonas del estadio, que sí han intentado moverse en redes sociales, recabando el apoyo de la gente para que la gente normal fuera con banderas de España. Esto es lo que ha pasado. No ha pasado otra cosa, ni estamos diciendo Que nada fue que no el haya vídeo que sucedido. hice ayer diciendo que había que ir con Efect- banderas de España. Ya está. efectivamente. Y recordando cómo nos habían hecho quitar el escudo, cómo quitaban el escudo al Madrid porque jugaban en países árabes. Es como si tú a Turquía o a Argelia, que llevan en su camiseta el escudo, la media luna, les dices que no pueden jugar con esa camiseta. O la quitan ellos, no la quitan y hacen viendo quitándola. Pero el Madrid hizo muy mal quitando la cruz. Es Sí, decir, hombre, claro. Ya está, Sí, sí. si no hay vuelta de hoja. Oye, permitidme, vamos a seguir con este tema, porque a pesar de todo lo que hemos visto, siguen sosteniendo la mentira. Esto en un canal de YouTube muy cercano a Sara Santolaya, escuchar lo que decían, porque esto también, y lo analizamos, lo digo porque están generando odio y han generado una mentira. Esto es como lo de las cunetas, lo hemos comentado, los paseillos los hacían ellos. Entonces han dado a entender que los paseillos, con un Franco que ya había ganado la guerra, le decían, Sí, vamos sí. a dar un paseillo, si ya no hacía falta dar paseillos. Sí, sí, sí. El pasillo lo daban ellos. Bueno, y además incluso la expresión se acuñó ahí en Bueno, Alberti, en la célebre columna de A Paseo, en el mono azul, en fin, está en las hemerotecas. Todavía hoy puede usted ir a la hemeroteca municipal, calle Conde Duque, y consultarlo. O sea, es que te hacen ya comulgar con ruedas de molino. Por supuesto que son ellos los que han generado siempre odio y los que, repito, no es que vivan del odio porque sea un negocio, que también, pero no es solamente eso. Es que en su misma matriz ideológica está el odio, no es otra cosa. O sea que, pero bueno, el odio supongo que con H. Vamos a, sí, con mucha H, lleva H. Vamos a escuchar. Ayer, Sara Santaolalla abandonó en directo el programa de 4 en boca de todos. Lo hizo después de que el tertuliano Antonio Naranjo la acosara en pleno plató cuestionando la agresión que denunció contra el agitador Ultravito Quiles.
Mientras, como no podía ser de otra manera, el presentador Nacho Abad permitía el espectáculo contra la que era su compañera. Señalar a una colaboradora, colocarla en el centro de la noticia para cuestionarla en lo personal y en lo profesional, y cruzar el mínimo respeto que debería existir entre compañeros de trabajo, se ha convertido en el modus operandi de algunos programas para rascar audiencia. Pero el problema no es solo el espectáculo. El objetivo de fondo es otro: desgastar, desacreditar y, si pueden, expulsar del espacio mediático a quienes hacen lecturas incómodas para una derecha y una ultraderecha obsesionadas con recuperar la Moncloa. Porque aquí no hablamos solo de malas prácticas televisivas, hablamos de una maquinaria política, mediática y económica que señala, presiona y castiga a quien no encaja en su marco. Una ultraderecha que no solo hace política en los parlamentos, sino que también marca la línea editorial de ciertos espacios y financia a muchos de quienes se sientan en ellos. Por eso la decisión de Sara Santaolalla no debería leerse como una anécdota personal, sino como la denuncia de un clima insoportable. Y, sinceramente, cuando una compañera tiene que irse para no seguir soportando ese nivel de hostilidad, el problema no es ella. El problema es el formato, quienes lo permiten y quienes lo alimentan. Bueno, es decir, se han inventado un relato y ahora la culpa es de Nacho Abad, que además saca un comunicado muy tierno, muy equidistante, casi culpando a Vito de que se retire del periodismo, retírate tú. Es decir, con estos bueyes hay que hablar. Es decir, encima ya no es... es que luego Sara Santaolalla ha hecho otras declaraciones diciendo que algunos lo ha hecho delante de Pedro Sánchez, que piensan como ella, pero que no se atreven a decirlo porque como el fascismo va a gobernar de 2 años en España, están conservando el puesto, intentando conservar el puesto. Esto es de locura, Fernando, ¿no? Y Luis. Hombre, yo no me veo con camisa negra, ¿qué queréis que os diga? A mí que me digan que yo soy un fascista. Hombre, yo lo dije una vez de coña, que es un oxímoron, que yo soy un fascista libertario. También es verdad, la frase no es mía, no, pero es del está profesor mal, Lanza, un profesor que es el teórico de la Liga Italiana. Pero, evidentemente, a mí que me lo digan, a mí me la refanfinflao. Si no digo lo que dijo, con muy acertadamente, varias veces, Fernando Fernán Gómez, váyase usted a la mierda. Punto. Está todo dicho. Con esa frase tan española y tan cañí, váyase usted a la rotundo mierda. ¿Qué es lo que hay que contestar a toda esta panda de mangantes? Váyase usted a la mierda, señora Santaolalla. Váyase usted a la mierda, fulanito de tal. Y ya está. A mí no me ofende que me llamen fascista, lo digo con absoluta naturalidad. No me ofende que simplemente no me describe. Pero, claro. Pero no me ofende que llamen fascista. Ellos pretenden que nos ofenda y es más, pretenden que suscribamos el carácter peyorativo de la expresión de fascista. No, fascista, ¿sabes? Que lo utilicemos como sinónimo de violencia, etcétera, que asumamos toda la basura que se le ha echado a este término durante tantas décadas, naturalmente exonerando al mismo tiempo la condición de comunista, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros hemos entrado, no es mi caso, pero en fin, mucha gente ha entrado a decir, y sigue haciéndolo, no, el fascista eres tú, es decir, asumiendo el marco que tu enemigo te impone, que es utilizar esas categorías y ese lenguaje en función de los intereses de quien está imponiendo el marco. O sea, no, el fascista eres tú, no, tú lo que eres es un comunista y un progre, que es peor, mucho peor. Entonces, bueno, estamos jugando a esto, durante 50 años hemos estado llamando fascista a ETA. No, ETA no es fascista, ETA es una banda terrorista, marxista, leninista y secesionista antinacional, antiespañola. Ellos se describían no le hagamos así, el favor de llamarles fascistas. Yo no les voy a elevar moralmente llamándoles fascistas. Ni se me ocurriría. Si leemos la propaganda de Tanzutabe, efectivamente lo que se describe así. Soy un movimiento marxista-leninista de liberación nacional, copiando los países no alineados. Claro, es lo que decían. ¿Cómo que es un movimiento fascista? ¿De qué? Absolutamente. Claro. Bueno, para rematar todo esto, vamos a escuchar a la propia Sara lo que dijo ayer delante del presidente Sánchez, porque a esta mamaracha se le pasó el disgusto rápido y al día siguiente el mismo día estaba con el presidente Sánchez cuando este hizo su anuncio de la nueva plataforma contra el odio. Aquí los odiadores profesionales es el gobierno, es la izquierda, es la agresividad con la que actúan, es la propia Sara Santaolalla, porque la manera que se la tiene se lo ha ganado a pulso, porque está insultando continuamente. Bueno, esta chica es más tonta y no nace. Y yo estoy viendo a compañeros que ideológicamente están como yo, piensan como yo, pero que creen que en este país va a gobernar el fascismo y están haciendo los deberes hoy para mañana.
y están diciendo, mejor de esto no hablo, a ver si dentro de 1 año, 2 años, sigo conservando mi silla. No, uno dice, es que efectivamente es más tonta de lo que parece, tío. Es más simple que el mecanismo de un cubo, está todo dicho. Pero No, y además es que está lanzando un mensaje absolutamente derrotista sí, para los claro. suyos. Está diciendo, oye, que llegan los otros y que además les quedan 2 años. Yo no sé, es que no da muchas chispas, de verdad lo digo, ¿eh? O sea, que os juro que no tengo ningún ánimo ofensivo para nada contra ella y me parece, por otro lado, que también, en fin, pues hay un deber de caridad cristiana para con esta mujer en lo personal, ¿no? Yo creo que no hay que hacer excesiva sangre. Lo que entiendo que no hay que no se debería es estar en la promoción de esta mujer que, insisto, es que suscita una animadversión mucho mayor entre los contrarios de la adhesión que suscita entre los propios, porque vive de eso. Naturalmente, inteligente no es, pero probablemente sí tiene esa especie de astucia natural, ¿no? Que le lleva a tratar de ser lo más irritante posible cada vez, precisamente para generar esa expectación que es la que le mantiene a ella en los medios, aparte de sus relaciones personales con destacados, vamos a llamarles así, periodistas generadores de bulos, alguno singularmente destacado como el caso de Javier Ruiz, que lógicamente esa relación pues es evidente que en último término es la que explica su presencia, por ejemplo, en televisión española, sin duda, pero no minusvaloremos la capacidad que tiene de generar esa irritación que es, repito, lo que produce la expectación que le mantiene a flote, porque por lo demás se hundiría en la mismísima fosa de las Marianas. Bueno, permíteme una cosa que os diga. Está Carlos Martínez, será Carlos del Pelo Blanco, al candidato al chispao de alcalde de Soria, Sí. que se toma unas lonchas de jamón, o mejor dicho, no precisamente de jamón, es lo que cuentan en Soria, iba a decir en el pueblo, en las fiestas de Soria, le gustan mucho las fiestas. Bueno, se está quejando de que la sanidad en Castilla y León está por los suelos. Claro. Claro, y peor que va a estar. Claro. Y peor que va a estar. Bueno, es que su partido es el que está trayendo 1 millón de ilegales que se van a incorporar a la sanidad, van a ser lo primero. Ayer hicieron el anuncio, antes de ayer, el decreto de esa universalización. Claro, va a ser tan universal que no va a ser para los españoles la sanidad. Y este mamarracho, en vez de hacer el comportamiento del gobierno central, lo que hace es decir que está muy mal. Yo lo que haría, lo comentábamos el otro día en un conclave secreto, porque de vez en cuando Fernando y yo nos vamos a conclaves secretos, no podemos decir conclaves. Parecen conclaves masónicos. No son tenidas masónicas, son más de andar por casa, lo más importante posiblemente. Y efectivamente se decía que las comunidades autónomas, si fueran inteligentes, devolvían la competencia de sanidad. Sí, claro. Es que la van a joder, ¿eh? Sobre todo la comunidad. Usted, porque yo ya no puedo llevar esto. La Comunidad de Madrid se van a colapsar los grandes hospitales. Es insostenible, pero eso le vale están para... Están colapsados. Están colapsados. Yo, vamos, últimamente, por todas las informaciones que recabo, etcétera, te puedo decir que incluso casos enormemente graves que exigen intervenciones rápidas, porque de la rapidez de la intervención se sigue que se pueda solucionar el caso o no, y está absolutamente bloqueado y paralizado. La sanidad es como la justicia, o se ejecuta con inmediatez o ni es sanidad, ni es salud, ni es justicia. Claro. Y en el caso de la justicia, por supuesto, es gravísimo, pero en el caso de la salud todavía lo es más si me apuras. Lo que está pasando es que sobre una situación de colapso se está inyectando todavía una masa humana mayor en función de esa cuestión de la universalidad, de la universalización. Yo, desde luego, soy partidario de que se atienda a todo el mundo en caso de urgencia, no faltaba más, eso por descontado, pero yo no soy partidario de una universalidad sino de una españolidad de la sanidad frente a la universalidad, españolidad, y luego dentro de la españolidad, universalidad, por supuesto, y atender en lo humano a aquel que lo necesite, entre otras cosas, porque es que están viniendo atraídos por ese efecto absolutamente de llamada que está en muchos lugares de Hispanoamérica. Realmente es que hay anuncios bueno, incluso paquetes turísticos de vete para España, que te van a tratar de no sé qué y tal y cual, y yo te cobro 1.500 por el viaje, avión y estancia de una semana incluida y tal, porque la estancia le va a salir gratis porque va a estar en el hospital, etcétera. Es decir, esto está pasando y hay un propósito deliberado, también quiero decirlo, deliberado, de colapsar la sanidad. ¿Cómo puedes explicar tú que sobre una situación real de colapso ya existente metas más gente en la sanidad? Mira, el Partido Socialista, la izquierda en general, y es lo que están apoyando y lo llevan haciendo mucho tiempo, y yo no es por nada, perdón porque no quiero ponerme ninguna medalla, pero es que llevo hablando de este asunto de verdad 30 años por lo bajo.
tienen un propósito de colapsar mediante la destrucción y el descenso de nivel la sanidad y la educación. Claro. De tal manera que todos esos flujos de gente que no puede ser atendida y que se lo puede permitir tanto en la educación como en la sanidad están yéndose a los privados. Ahí hay un negocio, de verdad que habría que investigar la intencionalidad que hay detrás de eso. Nadie ha hecho tanto por la sanidad privada y por la educación privada en España como el PSOE, por medio de la destrucción de lo público. Eso que ellos presentan como, como un gran avance, que lo sería si funcionara, y que no se les debería a ellos, por cierto, pero que lo sería si funcionara, realmente es una excusa para la destrucción de lo público. La izquierda está destruyendo lo público. Y una última cosa, todas aquellas personas mayores de 60 años, vamos a poner, que están votando sistemáticamente al bipartidismo, que están votando al PSOE, que están votando al PP, gobierno central y gobiernos autonómicos, que se lo piensen no 2 veces, sino 6 o 7, en realidad no se lo deberían pensar ninguna, pero entiéndase como figura retórica, que se lo piensen, porque cuando vayan a los hospitales y no les atiendan, cuando en el mejor de los casos tengan que estar en la sala de espera 5, 6, 7, 8, 9 horas, cuando necesiten una urgencia y tengan que esperar en un pasillo, cuando vean que en pleno mes de enero no funciona la calefacción y que uno va a una sala de espera de los hospitales públicos, y ya empieza a pasar también en los privados, pero sobre todo en los públicos, y ve que está colapsado por gente que ha venido de otros lugares, que ha venido de otros sitios, algunos incluso expresamente a hacer uso específico de esa sanidad, que lo vean y que se lo piensen. El flujo migratorio es lo que está colapsando básicamente a la sanidad. Han entrado millones y millones de personas, 10 millones de personas, en un lapso de tiempo de apenas una década. Claro. En los últimos 8 años han entrado unos 7 millones de extranjeros. En la Comunidad de Madrid, que se sepa, hay un mínimo, y digo y repito, que se sepa, un mínimo de un 21% de extranjeros en la Comunidad de Madrid. Cuidado, de extranjeros con nacionalidad extranjera, de extranjeros con el DNI español, pues no sé, nos podemos estar yendo casi un 40%, incluso a lo mejor hasta más. Bueno, lógicamente, señores, eso es lo que está colapsando la sanidad. Digámoslo con toda claridad, el flujo migratorio absolutamente descontrolado y que ahora se extiende en los derechos sanitarios a los ilegales, que ya es el colmo, o sea, es darle un premio a un tío que lo primero que hace al entrar en España es saltarse la ley. O sea, esto es suicida, esto es de locos, es esquizofrénico. Bueno, pues eso, justamente eso es lo que está colapsando la sanidad. No solo la sanidad, todos los servicios públicos. El metro, sí. Las cercanías, los autobuses, absolutamente todo está colapsado. Por eso que nos está metiendo el gobierno central en primer lugar y en segundo lugar los gobiernos de las comunidades autónomas, donde siguen diciendo que son tan españoles como nosotros y que tienen los mismos derechos. Pues lógicamente van a venir aquí cuando vienen de países con unos servicios públicos muy inferiores, si es que los hay, a los que tiene España. Pues lógicamente, vamos, no hay que ser muy listo ni hacer ninguna tesis doctoral para saber que existe, sí, por supuesto, un efecto llamada. Bueno, vamos a ver, mi hija vive en Australia, ella cuando llegó a Australia, hasta que no la concedieron después de 3 años largos la residencia permanente, tú no tienes derecho a la seguridad social australiana, ¿eh? Claro. Te tienes que pagar tu seguro privado, y mi hija durante 3 años y medio se tuvo que pagar su seguro privado, hasta que no así tuvo residencia y luego ciudadana de Australia. Con respecto a lo que has dicho de la sanidad, no solamente se está colapsando la pública, la privada también. ¿Por qué? Claro. Y me lo explico. Claro. Porque muchos médicos que trabajan en la seguridad social trabajan en la privada. Y se ha dado el caso, y cuento mi caso particular, yo tenía una revisión médica de cardiología en el mes de octubre del año pasado, y por arte de birloque se me manda una comunicación de que se me traslada a enero, sin darme ninguna explicación, porque yo fui a la Fundación Jiménez Díaz, Clínica de la Concepción, a pedir explicaciones y no me las dieron, un tema técnico, no sé qué. Cuando llegó el mes de enero y me vio mi especialista, le pregunté, y me lo dijo muy claramente: como yo tengo pública y tengo privada, me han obligado, por razones de colapso de la pública, a atender a mucha más gente de la pública en detrimento de la privada. Con lo cual, al loro, a lo mejor los que estamos en la privada tenemos que empezar a pensarnos si pagamos la privada o no,
porque si esto va a más, evidentemente, si tú pagas un dineral por un seguro médico privado, probablemente no te atiendan igual que la pública, y entonces estamos en el problema. Es la réplica de lo mismo que está pasando con la vivienda. Claro. Exactamente lo mismo. No se puede comprar, pues vete al mercado de alquiler. Como el mercado de alquiler está colapsado por la entrada de los inmigrantes, que no se pueden permitir comprar una casa tampoco, y tal, y van todos prácticamente, menos los que trae Ayuso, menos los millonarios que trae Ayuso, el resto de los inmigrantes van, lógicamente, al mercado de alquiler. Cuando los españoles, no pudiendo comprar una casa, intentan acudir al mercado de alquiler, se encuentran, como en el caso de Madrid, que en 10 años ha subido un 140%. Tampoco pueden ir al mercado de alquiler. En consecuencia, se están produciendo los pisos patera y el chabolismo ya de españoles de forma abierta en muchos sitios. Bueno, ese chabolismo se está trasladando a la sanidad pública. Hay una sanidad chabolista en España ya en este momento. O sea, toda esa gente mayor que sigue votando R que R a esos partidos, a ese bipartidismo, toda esa gente se debe plantear, oiga, que es que no me atienden porque hay un colapso. Mira, la economía, en el fondo, no digo que sea fácil ni difícil, lo que digo es que la economía se trata de la asignación de recursos limitados a una población. Lo que va para atender a Mohamed y a Ahmed y al subsahariano y al otro y al otro y a Jonathan, lo que va a eso no va a atender a los españoles, que normalmente, claro, son los más necesitados, que son los que han pagado la sanidad pública, ellos, sus padres, sus abuelos, los que han levantado todo esto y lo han sostenido, y que en último término, lo hayan pagado o no, coño, son españoles, y ya está, y son de los nuestros, y son compatriotas. Esa es la cuestión, y esos son los que tenemos que proteger. Y una vez que España sea el país de Alicia, una vez que sea, salvaremos al resto del mundo. Pero de momento vamos a sacar adelante esta ruina física de ahora, física y moral de ahora que tenemos, que es nuestra España, la España de nuestros días. Entonces, que no nos engañen. Encima sale la mema, la médico y madre esta, perdón por la expresión de odio, no, la señora ministra de Sanidad, no, sale diciendo... Esta señora sale diciendo que es que somos inhumanos, que hay que atender a todo el mundo. No, la inhumana eres tú que estás abandonando a nuestros ancianos, que estás abandonando a nuestras madres, a nuestras abuelas, a nuestras tías, a nuestros tíos, a nuestros abuelos y tal. Unas y unos. Es decir, la inhumana eres tú. Y además, y sobre inhumana, injusta además. Y sobre inhumana e injusta, por supuesto, antinacional. Pero eso ya venía de serie. Por cierto, el abandono de los compatriotas, tengo que decir una cosa. Cuando ha empezado ahora la guerra del Golfo, la segunda guerra del Golfo, había 115 nacionales australianos en la zona del conflicto. Ha puesto el gobierno socialista, es un gobierno laborista, el que en Australia ha destacado a la aviación australiana para evacuar a todos los australianos que estaban en la zona. Hace 72 horas habían evacuado ya 50.000, con lo cual en los próximos días evacuarán a los 115.000 australianos que estaban en la zona del conflicto. En España tenemos a 28.000 compatriotas en la zona del conflicto. Se ha fletado un avión para 171, se acabó. Oiga, y el resto, contestación de los consulados y de las embajadas. Búsquese usted la vida. Son unos canallas y unos asesinos que están dejando que mueran nuestros compatriotas en la zona del Golfo de Hormuz. La culpa la tienen nuestros compatriotas que no organizan flotillas. Por cierto, dejad de hablar de ingenios, de dama de baja estofa, que dais ahí muy bien Fernando Paz con su caridad cristiana, nos dice Juan José Aizcolbe. Cristóbal nos dice, una ONG se trajo de Galicia un cubano, al mes tenía operados a los dos ojos de catarata, la lista de espera de 8 o 9 meses. Este caballero al mes, esto dice, Fernando ha ganado a Movillán en posesión del balón, nos dicen, y que tengas un buen viaje. Juanjo Legarreta me llama para ver cómo iba, pero estoy en directo. Juanjo, ahora te llamo. Tenía aquí alguna cosita más que comentaros. Bueno, Íñigo Negrevela, que me llama a partir de las 12:30, es que esto es una locura. Quería comentaros una cosa. Acaba de salir una orden de última hora. El Supremo ordena devolver el Pazo de Meirás. ¿Pero a quién? Es que hay que recordar que el Pazo de Meirás era de Emilia Pardo de Vera. Emilia Pardo Bazán, Pardo de Vera, estaba pensando... Pero se lo podía haber quedado perfectamente. De Pardo de Vera. El gobierno del Frente Popular asesinó al hijo y al nieto
de Emilia Pardo de Vera, que eran los dueños del Pazo de Mira. Pardo Bazán. Joder, de Pardo Bazán. Estoy a ver si estáis atentos. ¿Veo? Es que estoy pensando en la otra pájara, la zorra. Digo zorra porque, como ella llamó Goína a mi amigo Beltrán, pues yo soy un animalista convencido. Pues Beltrán es un gorila, tú eres una zorra. Ella dijo que el término gorila no era racista porque ella es animalista y como está animada de un inconmensurable amor a los animales, tú lo haces en el mismo sentido. Yo no la quiero llamar puta porque no, eso no. Y además que no lo es. Bueno, no sé si lo será, igual lo es. Yo en esta gente me lo creo todo, pero no lo sé. No va por ir. Por favor, el odio. Yo soy el lobo y no me como ovejas. Bueno, entonces hay que recordar a nuestros oyentes que el Pazo de Miras era de Emilio Pardo Bazán. Muere en el 21, me parece, Emilio Pardo Bazán, sí, o en el 24 o en el 21. Bueno, no lo sé, tengo dudas. Me suena el 21, sí. Y en agosto del 18, en agosto del 36, son asesinados el hijo y el nieto. Es decir, si la familia Pardo Bazán levantara la cabeza y ve que le han quitado a Franco no, que en paz descanse, a los herederos, el Pazo, para devolvérselo ¿a quién? Si asesinasteis a los legítimos propietarios. Bueno, por cierto, legítimo de la familia Franco que lo compró Franco, pero bueno, sería objeto de otro debate. Es la manipulación del lenguaje y cómo falsear la historia. Porque da la sensación que Franco dijo, ay, me quedo con esto. Y se lo quita, coño, si asesinasteis a la familia. ¿Sabes? Tal cual, insisto, sí. Emilia Pardo Bazán tenía un hijo, y un nieto. Los dos fueron asesinados en agosto de 1936 aquí, en Madrid. Incontrolados. Y los asesinó el PSOE, los incontrolados del PSOE. Seguramente no era... Los incontrolados del PSOE, sí. La izquierda es asesina por definición. Hay que tener mucho cuidado con ellos. Nos dice un oyente, buenos días, Javier, a todos. No hay señal en Granada. Llevo diciéndolo que haremos, se nos dice uno que lo último que vio en televisión fue Cesta y Punto. Un saludo. Muy bien, me parece. Un aplauso, mi más encendido aplauso a este oyente. Buenos días, Miguel Jiménez Polones. El pecado más grande que teníamos los españoles era la envidia. Le hemos cambiado por la ignorancia. Doña Rocío de Mer no fue agredida de verdad. Creo que fue, nos dice Francisco el de Sevilla, era irónica la pregunta. Bueno, pues estos, sí, pero claro, ya lo sé, pero digo que precisamente estos que ahora consideran que esa agresión pasar a 2 metros de la lesionada, resulta que son los que decían que la agresión contra Rocío de Mer era ketchup. Sí. ¿Os acordáis? Sí. Entre otros, Echenique. Entre otros, Echenique. Fue el que dijo que era ketchup. Sí, claro. Bueno, y también te acuerdo de la agresión de los que estuvimos en Vallecas, cuando la presentación de candidatos ahí. Bueno, más cositas, muy rápidamente. Javier, la H, según él mismo dijo, Sánchez, en su comparecencia se refiere a la huella del odio. Es sobre la huella del odio. Tradicionalmente, el portero titular llevaba el 1, el suplente el 13. Paco Gente era tío de Paco Llorente y tu abuelo de Marco Llorente. Saludos, sí, señor. Un saludo desde Fuenlabrada. Soy sobre el SMI que comentaba José Luis Barceló el otro día. Conozco 2 empresas con contratas con el ayuntamiento que han quebrado por ese motivo. Iban muy justas en el margen y se han comido la subida del SMI y más de 100 personas a la calle. Vizcaíno, si es que el SMI está muy bien, lo asume el Estado. Habla una diputada del Congreso de España que quería que Repsol fuera de propiedad pública. Como somos tan demócratas, no podíamos decir a esta diputada que hay que hacer que el pago de impuestos fuera voluntario, así seríamos verdaderamente democráticos. O UPA y Cantábrica. Es que Javier, una cosa, o sea, lo del SMI, que yo creo que una cuestión fundamental debería ser que, de verdad, que el Estado llevase a cabo, aprobase leyes con vistas a que los españoles dispongan de la mayor cantidad de ahorros posible y acabar con la precariedad. Tiene que ser con la precariedad. No solamente con el bajo nivel de vida, que también por descontado, pero también con la precariedad, porque si no, una cosa nos lleva a la otra. Pero efectivamente lo que tú no puedes hacer es imponer una determinada normativa y que no la suma el Estado. A mí me parece muy bien que se suba el SMI y que el Estado se haga cargo, con toda la recaudación, en fin, se haga cargo a lo mejor de una parte del salario de esa subida del SMI. Porque si no, coño, ¿por qué no poner el SMI en 3.000 euros, por ejemplo? Es que son medidas puramente demagógicas. Oye, no tengo tiempo para más. Luis Sánchez Bobellán, bueno, dicen por aquí que van a ilegalizar a Vox. Bueno, de eso se trata también. Eso lo ha pedido el vicepresidente del gobierno. Él es vicepresidente del gobierno. Que me quedo sin oxígeno. Luis, mañana te escuchamos, ¿vale? Mañana, ¿Te parece? Ana Rodríguez.
sean moderadamente buenos. Y Yo luego- me estaba acordando de Jardiel Poncela con lo de amor se escribe sin H, con lo de odio se escribe con H. Digo, a lo mejor estos tíos han leído más de lo que nos creemos. Yo tengo... Es irónico. sí, Sí. No han leído Jardiel, seguro. Vamos, no tengo muchas dudas. Pero seguro. Pues es un libro que además recomiendo particularmente, es muy gracioso. No, y vamos, en Perspectiva Sindicalista hoy y a las 11, historia de una época. No sé con quién, pero a las 11 tenemos eso.